One Piece. Alucard del Inmortal. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91. Nuevo Mundo, una de las islas territoriales de Barba Blanca. Papá, Krasien fue asesinado. Jozu, comandante de la tercera división, apretó los dientes mientras hablaba con Barba Blanca, sentado en su trono a bordo de la nave. Aunque ese tipo fue egoísta, lo reconozco como miembro de nuestra tripulación. Ahora que lo han matado, no creo que podamos quedarnos de brazos cruzados. Hijo mío, independientemente de su personalidad, siguen siendo mis hijos. Pero como hombres del mar, quienes se atreven a matar deben tener la determinación de morir. En ese momento, Barba Blanca tenía el cabello dorado y estaba en su mejor momento. Golpeó con fuerza el reposabrazos de su trono. Como ese chico mató a mi hijo, significa que tiene la determinación de morir. Ese chico imprudente, Treu, ya se ha ido. Llegarás demasiado tarde si te vas ahora, dijo Barba Blanca, inclinando la cabeza hacia atrás. Treu, ¿eh? En ese caso, no debería haber problema. Joza sintió. Treu, el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, un consumidor de frutas del diablo. Fue uno de los principales combatientes de los piratas de Barba Blanca, con una recompensa de 360 millones de bayas. Mientras tanto, lejos, en Nueva Cava, una tripulación pirata atracó cerca del pueblo. Se detuvieron principalmente porque vieron un barco cerca del muelle. Esa nave de hierro es de Smokoso de Alucard, ¿verdad? Preguntó Gabán, mirando la nave de acero relativamente pequeña junto al Jackson. Nos volvemos a encontrar. Parece que nuestros caminos están destinados a cruzarse. Shanks se apoyó en la barandilla del barco, mirando la nave de Alucard con cierta emoción. A su lado, Buggy se puso verde. Bromas, ¿verdad? ¿Tenemos que encontrarnos con ese bastardo inmortal otra vez? Inmediatamente, Buggy saltó al lado de Roger y lo agarró del brazo. Capitán, no quiero encontrarme con ese bicho raro. ¿No podemos ir a la siguiente isla? Y además, este es territorio de Barba Blanca. Después de hablar, Buggy señaló el asta en la orilla, donde ondeaba la bandera de los piratas de Barba Blanca. Cállate, Buggy. Rayleigh bajó la pasarela y luego volvió la mirada. Perdimos muchos suministros en el archipiélago Sabaody por culpa de Borsalino y su ataque. Tenemos que comprar más aquí. Si de verdad tienes miedo, quédate en el barco vigilando. Shanks bromeó desde un costado. Bueno, el capitán y Barba Blanca son enemigos mortales. Si sus hombres ven nuestra bandera, es posible que vengan a atacarnos. Como buenos amigos, Shanks ya sabía cómo provocar a Buggy. Como era de esperar, al oír sus palabras, Buggy cambió de actitud de inmediato. ¿Eh? ¿De verdad? Por favor, capitán, déjeme bajar a tierra con usted. Buggy estaba calculando mentalmente. Comparado con proteger el barco, definitivamente es más seguro seguir al capitán. Los piratas de Roger contaban con poco más de 50 miembros. Algunos, incluido el combatiente principal Gabán, se quedaron. Roger y Rayleigh llevaron a la isla a la mayoría de la tripulación restante, incluyendo a Buggy y Shanks. No había marines en esta isla, así que lo que dijo Shanks fue solo para engañar a Buggy. En realidad, la posibilidad de que eso sucediera era extremadamente baja. ¿Eh? Esta isla está demasiado tranquila, ¿verdad? Mirando las calles desoladas, Buggy se giró para mirar hacia abajo de la calle, notando a una mujer que los había estado mirando a través de una ventana, cerrándola inmediatamente después de darse cuenta de que la había visto, como si hubiera visto piratas, aunque eran piratas. Disculpe. Rayleigh finalmente encontró a un transeúnte y lo detuvo. ¿Puede decirnos qué pasó aquí? Nueva Cava, como territorio de Barba Blanca, debería haber sido pacífica, sin piratas que se atrevieran a atacarla. ¿Pero por qué parecía que acababa de sufrir un desastre? El transeúnte al principio no quería responder y solo quería irse, pero al ver las armas que Rayleigh y los demás portaban, solo pudo explicar obedientemente. Es un pirata que mató a uno de los hombres de Barba Blanca hace unos días. Ahora todos temen la ira de Barba Blanca y solo se atreven a esconderse en casa. Yo, solo me arriesgo a salir a comprar comida porque mi familia, literalmente, no tiene nada que comer. ¿Esa persona escapó? No, ha estado en el bar de cine en el oeste de la ciudad durante los últimos días. Gracias.
Riley soltó al hombre, dejándolo marchar, y luego se acercó a Roger y dijo: creo que puedo adivinar quién es esa persona. Ja 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 ja. Roger echó la cabeza hacia atrás y rió un par de veces. Acaba de llegar al nuevo mundo y se atreve a matar a uno de los hombres de barba blanca. No es un chico tranquilo. Interesante, interesante, ja 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 ja. Qué idiota incorregible. Buggy estaba demasiado asombrado para hablar. Ese bastardo inmortal atacó a los piratas de barba blanca justo después de llegar al nuevo mundo. ¿Quería morir? De verdad que quería morir. Entonces, vamos a ver. Qué casualidad. Ya es nuestra tercera reunión en 2 meses, dijo Roger, caminando hacia el oeste del pueblo. De todas formas, me apetece tomar algo. Aquí lo tienes. Riley y los demás llegaron rápidamente a la entrada de un bar en el oeste de la ciudad llamado Thins Bar y empujaron la puerta para abrirla. Dentro del amplio bar, estaba completamente vacío, salvo por una persona. Lo sorprendente fue que, aún así, los bailarines seguían actuando en el escenario. En el asiento central, más cercano al escenario, un hombre estaba sentado de espaldas a ellos. A su alrededor, 3 hermosas mujeres le atendían, le masajeaban las piernas y le servían bebidas. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose detrás de él, las sirvientas junto a Alucard giraron sus cabezas al unísono. La atención de Alucard se había centrado en los bailarines que actuaban en el escenario, pero después de unos segundos, se levantó lentamente, se dio la vuelta y dijo: estaba esperando que llegara Barba Blanca. ¿Por qué son todos ustedes? Gracias a la observación omnisciente de visión térmica, Alucard supo que eran los piratas de Roger en el momento en que entraron por la puerta. Al ver a las mujeres atrevidamente vestidas junto a Alucard, Roger se rió entre dientes. Ciertamente sabes cómo disfrutar, chico. Roger y su equipo se sentaron cerca de Alucard. Alucard no se molestó en hacer bromas. Simplemente volvió a sentarse y les dijo a Arya y a los demás: no les hagan caso. No son de los piratas de barba blanca. Sí, Alucard-sama. Arya continuó sirviendo el vino a Alucard, mientras las otras 2 mujeres seguían sirviéndole. ¿Sabes cómo disfrutar, chico? Nunca había visto a un novato matar a un hombre de barba blanca y luego quedarse ahí sentado con tanta desfachatez. Roger rió entre dientes y gritó hacia el fondo de la barra: oye. Tú que te escondes ahí atrás, tráenos ron. Finn y los demás, escondidos tras bambalinas, saltaron del susto. ¿Cómo los descubrieron? Aunque en el nuevo mundo se sabía bastante sobre las frutas del diablo, muy pocos sabían de Lucky. Pronto, los piratas de Roger también empezaron a beber en exceso. Tras exhalar profundamente, Roger preguntó: por cierto, ¿por qué mataste a uno de los hombres de barba blanca? ¿No te caían bien? Los piratas siempre deben estar dispuestos a morir. Eso va para ti y va para mí también, respondió Alucard, sin responder directamente a la pregunta. Eso no es una respuesta en absoluto, ¿verdad? Preguntó Riley, levantando su vaso. Bueno, Barba Blanca no dejará que nadie que dañe a sus subordinados se libre. Yo soy uno de ellos. Roger hizo girar su bebida, con la cara ligeramente roja por el exceso. Pero de todos modos no es para tanto. Roger dijo, volviéndose hacia Arya y las demás. Escuché que el incidente ocurrió aquí mismo, en este bar. Oigan. Chicas, díganos qué pasó. Seguro que saben lo que pasó, ¿verdad? Arya y las otras 2 mujeres miraban a la tripulación de Roger con un miedo persistente. Estos también eran piratas, y su experiencia con Krasien los había traumatizado. Está bien si no quieres hablar de ello, dijo Riley, viendo el dilema de las mujeres y actuando como pacificador. No, está bien. Arya, un poco más atrevida, empezó a relatar lentamente la disputa entre Alucard y Krasien de hacía unos días. También explicó las fechorías de Krasien en el pueblo durante los últimos 2 meses, aunque omitió convenientemente la parte sobre Alucard usando alguna habilidad para controlar sus decisiones. Después de todo, Alucard todavía estaba allí. Ella no podía hablar mal de alguien directamente en su cara, ¿verdad? Oh, entonces Barba Blanca todavía los tiene, esos mocosos a los que les gusta causar problemas. A Roger no le sorprendió. Entre las tripulaciones piratas, fuera de los marines y el gobierno mundial, solo Golden Lion Shiki podía compararse con Barba Blanca en términos de flota y número de subordinados. Con miles de subordinados, ¿qué tenía de sorprendente unas cuantas manzanas podridas? Además, ¿no era así como eran los piratas? Pero sigues aquí.
¿Estás esperando a que aparezca la gente de Barba Blanca? Roger ya había adivinado la intención de Alucard. Chico atrevido, no es fácil tratar con Barba Blanca. No es nada. Tarde o temprano ocurrirá. ¿Qué ganas? Alucard reclinó la cabeza en la silla, riendo suavemente. De todas formas, tarde o temprano los encontraría. Era una buena oportunidad, ¿cómo iba a desaprovecharla? Pere. Después de que Roger y los demás llevaran un rato bebiendo en el bar, de repente se oyó un den musi. Rayleigh sacó un den musi con gafas de sol del bolsillo, contestó y preguntó. Gabán, ¿ha pasado algo en el puerto? Ha llegado un barco pirata. No los detuve. Nos reconocieron, pero nos evitaron, se oyó la voz de Gabán, un combatiente de los piratas de Roger, desde el otro extremo del den musi. ¿Una tripulación pirata? ¿Podría ser una de las flotas subordinadas de Barba Blanca? Al oír las palabras de Rayleigh, todos, salvo unos pocos, incluido Buggy, que aún eran aprendices de pirata, mantuvieron la calma. Ya habían luchado antes contra los piratas de Barba Blanca, por no hablar de sus flotas subordinadas. No, son los piratas araña del Torbellino. Su capitán es Squart. Su recompensa es, el sonido de las páginas al pasar provenía del den musi. Unos segundos después, dijo. Oh. Su recompensa supera los 100 millones de berríes. Después de que los piratas araña del Torbellino nos evitaran hace un momento, irrumpieron en la ciudad. No sé qué está pasando, pero no deberíamos ser nosotros. Entiendo. Buen trabajo. Pasen y tomen algo también. Tras hablar, Rayleigh colgó el den musi, se volvió hacia los demás y dijo. Squart es un joven pirata bastante famoso en el Nuevo Mundo, pero podemos confirmar que su objetivo no somos nosotros. Mientras Rayleigh hablaba, todos los piratas de Roger centraron su atención en Alucard. Era evidente que no había otras facciones en la isla. Sin duda, estaban allí por Alucard. Si no son subordinados de Barba Blanca, ¿qué sentido tiene? El leve interés de Alucard se desvaneció al instante tras escuchar la conversación entre Rayleigh y Gabán. Ruido sordo. En ese momento, la puerta principal del bar se abrió de golpe. Todos se giraron a mirar. Un grupo numeroso se agolpaba en la entrada. Al frente estaba un hombre con un tatuaje de araña en la cabeza y cabello largo y rosa oscuro, blandiendo una gran katana. Rugió. Alucard, el que mató a mi hermano Krasien, está aquí. Capitán, ese tipo es Squart, dijo el navegante, Nozdon, acercándose a Roger. Mientras tanto, después de que Squart terminara de hablar, vio a los piratas Roger dentro y su rostro se endureció. Algunos de sus subordinados también reconocieron a Roger de inmediato y susurraron con miedo. Capitán Squart, ese es Gold Roger. Los piratas araña Maelstrom sabían que los piratas Roger estaban en la isla cuando desembarcaron, pero nunca esperaron encontrar al mismísimo Gold Roger dentro de ese mismo bar. Te llamas, Squart, ¿verdad? Alucard ni siquiera se molestó en levantarse de la silla. Se giró y miró a Squart con pereza. No me interesas. Vete, carne de cañón. Al escuchar que Squart y su tripulación no eran subordinados directos de Barba Blanca, Alucard inmediatamente perdió el interés. La única razón por la que se quedó en esa isla fue para esperar la llegada de los piratas de Barba Blanca. Squart no tenía ningún interés para él. Aún así, el nombre me sonaba familiar. ¿Apareció en la historia original? Alucard reflexionó un momento, pero no recordaba quién era, suponiendo que probablemente solo era un personaje secundario. Así que no le dio mucha importancia. Al oír las palabras de Alucard, el rostro de Squart se retorció de ira, pero aún así dijo. Eres Alucard, ¿verdad? El que mató a mi hermano, Krasien. Sal ahora y luchemos a muerte. Hizo una pequeña pausa, luego se volvió hacia Roger y preguntó. Este asunto no tiene nada que ver con los piratas de Roger. ¿Vas a interferir? Jovencito, creo que hay un malentendido entre ustedes dos. Aunque Rayleigh sentía cierta animosidad hacia Alucard, creyó necesario explicarlo. Se levantó y dijo. En realidad, todo este incidente empezó por culpa de tu amigo, Krasien. Rayleigh resumió rápidamente la causa de la disputa entre Alucard y Krasien, pero la explicó con claridad. Así que, al final, todo esto ocurrió porque Krasien estaba causando problemas en este pueblo, concluyó Rayleigh. Las expresiones de Squart y los miembros de los piratas araña del Torbellino cambiaron ligeramente. Tenían una larga relación con los piratas tiburón dorado y, naturalmente, conocían la tendencia de Krasien a causar problemas.
No era de extrañar que ocurriera tal incidente. Además, la explicación provino del famoso Rey Oscuro Rayleigh, lo que le dio aún más credibilidad. Sin embargo, así eran los piratas. Si no dañaban a los demás, ¿se les llamaría piratas? Roger y Luffy eran las verdaderas anomalías. Para Square, las acciones de Krasien no eran para tanto. Así eran los piratas. El hecho es que Alucard mató a Krasien. Silvers Rayleigh, Alucard pronunció el nombre completo de Rayleigh. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia el centro de la barra. Tu explicación no tiene sentido. Los piratas son criaturas que traen desastres a donde quiera que van. Es natural que murieran buscándome problemas. En cuanto Alucard dijo esto, Roger intervino de inmediato. No, los piratas son criaturas que viven en libertad. ¿Te refieres a sin ley? No a libres. No uses palabras mal escritas. Gratis. No me hagas reír. Las palabras de Roger solo edulcoraban la verdadera naturaleza de los piratas. Los piratas seguían siendo villanos que robaban a la población civil e ignoraban la ley. Sin ley era una descripción mucho más precisa que libre. Alucard admitió ser ese tipo de persona, por lo que se opuso, incluso despreció, los intentos de Roger de glorificar a los piratas. ¿No se trata simplemente de ignorar las leyes y ser sin ley? ¿Por qué hay que hablar de ello con tanta nobleza, haciendo que los piratas parezcan santos, traicionando el significado mismo de la palabra ladrón? Soy esa clase de criatura. Sin ley, viviendo solo para el placer. Alucard sacó sus dos armas, sonriendo a Squard y sus hombres. Bien, los que quieran mi cabeza, vengan rápido. Arya y las otras mujeres, viendo la inminente batalla, corrieron rápidamente al backstage. Al ver que Alucard no se dejaría influenciar por los piratas de Roger, Rayleigh no perdió más palabras y simplemente se sentó, luciendo como si se estuviera preparando para disfrutar del espectáculo. Squard miró a Roger Pirates, que no mostraba intención de abandonar el bar, y preguntó. Roger Pirates, no interferirás, ¿verdad? Squart-san, deberías preocuparte más por tus propios hombres, dijo Shanks, sentándose hacia atrás en su silla, con los brazos alrededor del respaldo, ofreciendo un amable recordatorio. Estallido. Apenas Shanks terminó de hablar, se oyó un disparo. Squart sintió que una bala le rozaba la cara. De repente, un compañero de tripulación que estaba detrás de él perdió la cabeza. ¡Bang! 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 Las balas se sucedían una tras otra. Squart reaccionó rápidamente, blandiendo furiosamente su gran katana, intentando con todas sus fuerzas bloquearlas. Para su sorpresa, descubrió que la fuerza de estas balas era absolutamente inimaginable. Ni siquiera las balas de cañón eran tan difíciles de desviar. ¡Ra! Rugió Squart, desviando dos balas disparadas por Kazure con su espada. El impacto de la espada contra el suelo de madera del bar provocó un fuerte golpe, dejando un enorme agujero en las tablas. Squart sintió que se le entumecía el brazo. ¿Qué clase de balas eran esas? Oh, de hecho bloqueó dos disparos. Este joven no es malo, elogió Rayleigh a Squart. Tras haber tenido una breve escaramuza con Alucard, Rayleigh comprendió lo exageradas que eran la potencia y la penetración de esas balas. A Squart le resultó realmente difícil bloquearlas. Justo cuando Squart levantó la vista, de repente vio una suela de zapato que rápidamente se hacía más grande en su visión, y que finalmente golpeó directamente su rostro. En medio de un intenso dolor, Squart se estrelló contra un gran agujero en la pared del bar, volando decenas de metros y destrozando varias casas. Tras patear a Squart, Alucard se desvaneció en una mancha roja, reapareciendo momentos después entre los piratas araña del torbellino. Sus dos pistolas barrían continuamente a la multitud. Aunque los piratas araña de Maelstrom tenían algunos luchadores capaces, la mayoría de ellos recibieron disparos en la cabeza antes de que pudieran reaccionar a los disparos de Alucard. ¡Bang! 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 Materia cerebral y sangre salpicadas, silenciando vidas sin piedad. La última vez, el bar estaba teñido de rojo. Esta vez, era la entrada. Justo cuando Alucard acababa con una docena de personas, ocurrió algo inesperado. Normalmente, cuando las balas penetran en el cerebro de una persona, se quedan alojadas allí porque el cráneo humano es muy duro y grueso, lo que impide su penetración. Sin embargo, el poder de penetración de las balas de Alucard era tan aterrador que las armas comunes ni siquiera podían compararse.
Después de atravesar las cabezas de los miembros de los piratas araña Maelstrom, las balas continuaron su trayectoria original, atravesando la pared del bar y volando hacia los piratas Roger. Algunos de ellos se dirigían hacia Buggy y sus compañeros aprendices. La velocidad era simplemente excesiva, y debido al muro que se interponía, los piratas aprendices como Buggy, cuya fuerza aún no era suficiente, no pudieron reaccionar a tiempo. Pero esto no se le escapó a Roger, quien poseía un haki de primera clase. Roger sacó su machete y una ola de espadas estalló, destrozando la pared del bar sin dañar excesivamente el edificio. Era energía de espada comprimida. El poder fue comprimido al extremo, no para lograr un alcance expansivo, sino para lograr una fuerza destructiva absoluta, como un cierto movimiento poderoso llamado Rasengan. Roger, para evitar dañar a inocentes, minimizó al máximo el alcance de la oleada de espadas. Sin embargo, como alguien con un poder de combate de primer nivel en este mundo, el poder que desató al instante no debía subestimarse. En un instante, destrozó las balas de Alucard. Aún así, la oleada de espadas no se detuvo y continuó su avance hacia Alucard y los piratas araña del torbellino. Crepitar. La ola de espadas de Roger arrasó, cortando a la mitad a cientos de individuos enredados, incluido Alucard. La ola de espadas fue demasiado rápida y demasiado feroz. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de ser cortado horizontalmente. En cuanto a Alucard, simplemente no sabía cómo esquivar. En menos de 3 segundos, la calle frente al bar quedó sembrada de innumerables cadáveres bisectados, un espectáculo sangriento. Los vecinos que se encontraban mirando a escondidas por las rendijas de las ventanas, y que vivían cerca de la calle, quedaron aterrorizados hasta el punto de vomitar o incluso desmayarse. Roger sintió inmediatamente la aniquilación de los piratas araña del Maelstrom, y por un momento, se quedó estupefacto, murmurando para sí mismo. Oh, no, no controlé mi poder adecuadamente. Realmente no tenía intención de matar a todos los piratas araña del torbellino. Solo se apresuró a salvar a Buggy y a los demás cuando las balas casi les volaron la cabeza. Accidentalmente, no controló su poder a la perfección, lo que resultó en este desenlace. Shanks y los demás se levantaron rápidamente y corrieron hacia la entrada del bar, justo a tiempo para ver a Alucard, que había sido partido por la mitad como los piratas araña de Maelstrom, disolverse de repente en una niebla negra antes de volver a fusionarse y revivir. Shanks y su tripulación estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo a ese tipo de escenas de carnicería. Simplemente se detuvieron por un momento y no mostraron ninguna otra reacción. Buggy, por otro lado, quedó cautivado por la habilidad de Alucard. En realidad, con sus poderes de fruta cortadora, también podía ser cortado por una espada y reconectarse, pero la habilidad de Alucard parecía mucho más asombrosa. La inmortalidad verdadera. Roger, has aniquilado por completo a los piratas araña del Maelstrom, dijo Riley, de pie junto a Roger en la entrada del bar. Ah, bueno, simplemente no controlé mi fuerza adecuadamente. Roger se rascó la cabeza tímidamente. No, no se han ido todos todavía. Alucard, habiéndose recompuesto, de repente habló, apuntando su arma hacia una casa destruida. Allí, Squart, el capitán de los piratas araña del torbellino, emergía de entre los escombros. Tras ser lanzado por los aires por Alucard, afortunadamente evitó el ataque de Roger. Si Alucard le había salvado la vida o no era discutible. Al ver los cadáveres bisecados de sus compañeros a los pies de Alucard, Squart sintió tanto dolor que apenas podía hablar, su garganta emitía un sonido ronco. Alucard sonrió de repente, poniendo a Kazul y a Jackal de nuevo en su gabardina. Se acercó a Squart, quien estaba arrodillado en el suelo, agonizante, y dijo con gran entusiasmo. Roger mató a todos tus camaradas, ¿sabes? Oye, Alucard. Riley frunció el ceño y gritó, pero eso no detuvo las palabras de Alucard. ¿Vas a negarlo, Roger? Aniquilaste a los piratas araña del torbellino. Solo eliminé a unos pocos. A los otros 100 los mataste tú. ¿Me equivoco? Si hubiera una frase clásica para describir el estado de ánimo actual de los piratas de Roger, sería. Tiene tanto sentido que ni siquiera puedo refutarlo. Roger no era alguien que destacara en el intercambio verbal. Más del 90% de los piratas araña del torbellino fueron asesinados por su único ataque. Así que decir que los aniquiló por completo no estaba nada mal. ¿Pero por qué seguía sonando raro? Graa. Rugió Squart, tras perder la cordura ante las incendiarias palabras de Alucard. Desenvainó su gran katana y atacó a Roger.
capitán. Shanks y los demás se movieron rápidamente para bloquear frente a Roger, pero Roger los hizo a un lado, permitiendo que la espada de Squart lo golpeara. Entonces, la katana de Squart fue desviada. Era una defensa con haki de armamento. Debido al retroceso, Squart cayó al suelo. Roger se rascó la barba con torpeza. Si te dijera que no lo hice a propósito, ¿me perdonarías? Ah, 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 ah. Squart volvió a tomar su espada y lo atacó. Roger levantó una mano para bloquearla, deteniendo el ataque de Squart con su piel desnuda. Dijo con impotencia. Te dije que no lo hice a propósito. ¿Fueron las balas de Alucard? Pero Squart no hizo caso a las palabras de Roger y se limitó a blandir su alfanje repetidamente con furia, mientras que Roger simplemente bloqueaba todos los ataques con sus propias manos. Después de que Squart blandiera su espada más de 20 veces, Alucard se volvió a poner las gafas de sol y entró en el bar. ¡Qué aburrido! Voy a volver por otra copa. Oye. Tú. Buggy miró furioso a Alucard. Ya había oído a Nozdon explicar qué había pasado exactamente, ¿y acaso no era culpa de ese cabrón de Alucard disparando sin control? Sin embargo, Alucard ya no le prestó atención a Squart. Regresó al bar, llamó a Arya y a los demás y siguió bebiendo, solo que esta vez de cara a la puerta, observando la pelea entre Roger y Squart como si fuera una actuación. Durante 3 días consecutivos, Squart, capitán de los piratas araña de Maelstrom, intentó asesinar y desafiar a Roger un total de 27 veces. Todos los intentos terminaron en fracaso. Los piratas de Roger no pudieron matar a Squart, y en las 27 batallas, Squart se salvó. Esta tarde se celebró la 28ª batalla. No solo Roger, sino también Gavin y los otros que originalmente custodiaban el barco se enteraron y vinieron a observar. Alucard, mientras tanto, se lo tomó todo como un espectáculo. Puso una silla en la entrada del bar, observando la pelea entre Roger y Squart, mientras Arya y los demás le servían bebidas frescas en los momentos oportunos. Las acciones de ese tipo son realmente molestas. Muchos miembros de los piratas de Roger se enfadaron ante el comportamiento de Alucard, que para ellos era extremadamente peligroso, pero no pudieron reaccionar y solo pudieron fingir ignorancia. Puedes venir a buscar venganza cuando quieras, pero antes, Roger, que bloqueaba la espada de Squart, presionó el filo del sable con el dedo. Con un fuerte empujón, arrojó a Squart lejos. Primero, mejora tus habilidades. Squart fue arrojado violentamente a decenas de metros de distancia y su arma cayó de su mano en el aire. Muy bien, la 28ª batalla ha terminado oficialmente, dijo Shanks, aplaudiendo. ¿Puede terminar ya con esto tan aburrido? Esa araña es muy molesta. El capitán claramente no quiere matarla, así que debería largarse, dijo Buggy con desdén, mirando a Squart, que luchaba por levantarse en la distancia. Le doy la bienvenida para que intente quitarme la cabeza cuando quiera, rió Roger. Es solo que ahora mismo tiene muy poca fuerza. Roger, ¿aún no te vas? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en esta isla? Aún tenemos un viaje pendiente. Riley le entregó a Roger una botella de ron. Roger tomó unos tragos, miró a Alucard y se rió. Espera, Riley. Quiero ver qué pasa cuando la gente de Barba Blanca se encuentre con este tipo. G. Alucard se rió suavemente, sin querer comentar los chismes de Roger. Padre, 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 padre. Riley respondió al den que sostenía. Inmediatamente, se escuchó la voz de un compañero de los piratas de Roger que custodiaba el barco. Vicecapitán Riley. Soy Barba Blanca. Los piratas de Barba Blanca han desembarcado en la isla. Alucard ladeó levemente la cabeza al oír esto. Sus gafas de sol reflejaban un destello intenso bajo su sombrero de copa. Por fin están aquí. Los piratas de Barba Blanca. ¿Quién los lidera? No me digas que es el mismísimo Barba Blanca, preguntó Riley, sin mostrar sorpresa y con calma. No, es el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Alan Sondreu. Respondió rápidamente el compañero de tripulación del otro lado. Ah, ¿sí? ¿El conocido como Mil Espadas? Preguntó Riley con interés. Esta vez sí que llegó un pez gordo. Alucard se levantó, y su silla emitió un leve ruido. Lanzó con indiferencia a los tesoros que había robado del barco de los piratas del tiburón dorado a Arya y los demás, y luego caminó con una sonrisa siniestra hacia los muelles. El bastardo inmortal parece bastante feliz, dijo Buggy después de que Alucard se fue. Shanks se encogió de hombros.
A ti tampoco te pueden cortar, por mucho que te corten. No estás en condiciones de hablar de él, ¿verdad? Bastardo. Shanks, al final, todo esto es culpa tuya. Buggy agarró a Shanks del cuello y ambos volvieron a luchar. Ja 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 ja. Vamos a ver. Cuando él y el CP0 pelearon la última vez, el pelirrojo y yo vimos un espectáculo impresionante. Roger se dirigió a los muelles, mientras Riley y los demás lo seguían a regañadientes. Su capitán tenía una costumbre bastante exasperante. Le encantaba meterse en situaciones emocionantes. El comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Alanson Drew, con una recompensa de 360 millones de bayas, estaba liderando un contingente de la segunda división de los piratas de Barba Blanca a Nueva Cava. Caminando por la calle desolada, Drew les dijo a los tripulantes que estaban detrás de él. Aunque no me cae muy bien Krasien, seguía siendo el hijo de Pops. Esta batalla se trata del honor de los piratas de Barba Blanca. ¿Entienden? Sí, comandante Drew. Respondieron a coro decenas de miembros de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. HM. Esa persona es. Drew notó de repente que un hombre con una gran katana y expresión sombría caminaba hacia él por la calle solitaria. Lo reconoció de inmediato como el buen amigo de Krasien, Squart, conocido como la araña del torbellino. ¿Está aquí para vengar a su amigo? A juzgar por su apariencia, fracasó. Cuando aterrizamos antes, vimos el barco de los piratas de Roger. Podría estar relacionado con ellos. De repente, los miembros de la segunda división de los piratas de Barba Blanca comenzaron a murmurar entre ellos. Oye. Squart, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus piratas araña del torbellino? Drew se acercó rápidamente y preguntó. Squart parecía completamente sin vida, levantó la cabeza para mirar a Drew, con lágrimas en los ojos. Aniquilado por Roger. De repente, se oyó una voz. Todos voltearon a la derecha, hacia el origen de la voz. Vieron que, en algún momento, un hombre vestido de negro y rojo, con unas peculiares gafas de montura redonda de color rojo oscuro, estaba allí de pie. Intentó vengarse de Roger casi 30 veces, pero fue derrotado por completo. Roger no se atrevió a matarlo y finalmente se fue derrotado, dijo Alucard riendo, y luego se dirigió directamente a Drew. ¿Quién es el comandante de la segunda división de Barba Blanca? Drew se giró para mirar a Alucard. Ese soy yo. ¿Y tú eres? Al que buscas. Al que mató a Krasien. Alucard bajó la mirada, insatisfecho. De verdad, te he estado esperando en este pueblo durante mucho tiempo. ¿Eres Alucard? Drew miró a Alucard con ojos fríos. Di tu nombre, pirata de Barba Blanca, se burló Alucard. Alanson Drew, comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Drew sacó 2 katanas de la nada, mirando con gravedad a su oponente. No lo subestimaría. Sobre todo, podía presentir por el aura de Alucard que no sería fácil de derrotar. No hacían falta más palabras. Atacar a los piratas de Barba Blanca o a sus hombres equivalía a declarar la guerra. Segunda división, el predecesor de Ace, o quizás el predecesor de su predecesor. Apenas terminó de murmurar, Alucard levantó su arma y disparó. Drew vio esto y levantó sus espadas, desviando la bala con sus puntas. En el momento en que la bala tocó la hoja, sintió su extraordinario poder. Dispersó rápidamente la fuerza, sin bloquearla de frente, sino desviándola. En el instante en que Drew desvió la bala, giró la cabeza para mirar a Alucard, solo para encontrar al otro hombre ya frente a él, su mano enguantada de blanco con forma de espada, apuntando a su pecho. ¡Qué rápido! Una persona normal ni siquiera tendría tiempo de detener el ataque. ¡Qué rápido! Ese tipo no es una persona común y corriente. Los miembros de la segunda división se sobresaltaron, pero no mostraron preocupación, ya que su capitán aún no había revelado sus verdaderas habilidades. Sonido metálico. De repente, se escuchó un crujido metálico. Alucard sintió que algo le bloqueaba la mano. Al enfocar la mirada, vio que otra espada se extendía desde la gran túnica de Drew, completamente cubierta de negro, claramente aquí de armamento. Emergió de su cuerpo. Esto era claramente algo que una persona normal no podía hacer. Un usuario de la fruta del diablo, Alucard pronunció estas 4 palabras. Usuario de fruta de almacenamiento. Puedo almacenar cosas libremente en mi cuerpo y controlar cuándo y en qué forma aparecen, incluso cubriéndolas con aquí de armamento, espetó Drew.
De repente, innumerables cuchillas cubiertas de haki de armamento brotaron de su piel, atravesando a Alucard al instante como un colador. Se acabó, Alucard. Una pelea aburrida, dijo Drew, sacudiendo la cabeza y dándose la vuelta. Innumerables oponentes en combate cuerpo a cuerpo habían caído ante este movimiento suyo. Parecía que solo era un novato que desconocía su habilidad con la fruta del diablo ni sus técnicas de combate. Por eso cayó en la trampa. 1000 espadas Drew, ese era su epíteto, no porque pudiera manejar 1000 espadas, sino porque tenía 1000 espadas dentro de él. Ser apuñalado como un puercoespín por espadas cubiertas de haki de armamento en combate cuerpo a cuerpo era un destino común para los enemigos que luchaban contra Drew. Hacer clic. De repente, el sonido de un arma amartillada a sus espaldas hizo que Drew se girara bruscamente. El arma negra de Alucard, Jackal, estaba amartillada y se disparó un tiro. Incluso con haki de observación, la reacción de Drew fue lenta. No pudo esquivarlo. No murió. Este pensamiento cruzó por la mente de Drew, pero una reacción más rápida fue defenderse. Aunque podría haber usado simplemente el haki de armamento para defenderse, Drew usó su fruta del diablo para conjurar un escudo de aleación frente a él y luego se cubrió el cuerpo con el haki de armamento. Más vale prevenir que curar, sobre todo porque era consciente de la potencia de la bala. Estallido. En el momento en que el escudo bloqueó la bala de Jackal, a Drew casi se le salen los ojos de las órbitas. Su reacción instintiva fue: ¡qué poder! Auge. El cuerpo de Drew fue alcanzado por un rayo y salió volando con fuerza. Se levantó segundos después, tosiendo una bocanada de sangre fresca. El escudo de aleación se había desprendido y un agujero sangriento apareció en su abdomen. Capitán. La defensa del capitán estaba rota. ¿Cómo es posible? Esa es la defensa de los piratas de Barba Blanca, solo superada por la del capitán Jozu. Los miembros de la segunda división estaban completamente atónitos. No sabían cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Drew resultó herido. Incluso el comandante de la tercera división, Diamond Jozu, reconocido como el mejor defensor del mundo, tenía en alta estima la defensa de Drew. Y ahora, estaba tosiendo sangre por una sola bala. Tu cuidado te salvó la vida, dijo Alucard, atormentando a Jackal y expulsando el casquillo. Si ese escudo de aleación no hubiera cambiado la trayectoria de la bala, le habrían dado un vuelco en el corazón. Tosió Drew 2 veces, se levantó y miró a Alucard, quien había estado plagado de heridas, pero ahora estaba completamente recuperado. Te atravesé cada punto vital del cuerpo. ¿Qué clase de consumidor de fruta del diablo eres? No soy un consumidor de frutas del diablo. Date prisa y ataca, dijo Alucard con una leve risa. Este tipo, Drew apretó los dientes, sabiendo que este tipo no solo era difícil de tratar, sino extremadamente difícil. Se había atravesado la cabeza y el corazón, acribillando todo su cuerpo, pero no podía morir. ¿Sería un señuelo o una ilusión? No había tiempo para pensar más. Innumerables armas blancas emergieron de la piel de Drew, y entonces el poder de Drew estalló, surgiendo todo a la vez. Esta era la auténtica 1000 espadas. Era como un mar interminable de espadas, combinado con el haki de armamento, convirtiéndose en un aterrador movimiento asesino. Ahí está. El movimiento característico del capitán. Es un movimiento especial que puede matar instantáneamente a un vicealmirante de la Marina. Al ver a Drew realizar este movimiento, los miembros de la segunda división volvieron a vitorear con entusiasmo. Él no lo esquivará. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. En medio de la montaña de innumerables espadas cubiertas de haki de armamento, Alucard ni esquivó ni se inmutó. Simplemente aguantó el ataque de Drew, avanzando lentamente, ignorando las innumerables espadas que lo atravesaban. Monstruo. Es un monstruo. La multitud, que inicialmente había estado extasiada cuando Drew desató su movimiento definitivo, ahora estaba demasiado aterrorizada para hablar después de ver las acciones de Alucard. Innumerables espadas perforaron el cuerpo de Alucard, y antes de que tuvieran tiempo de ser sacadas, nuevas espadas se hundieron, empujando las que ya estaban incrustadas en él. La sangre salpicaba por todas partes. Dolía solo mirar. ¿Están sus armas suficientemente preparadas? Preguntó Alucard abruptamente. Drew se quedó sin palabras. Incluso después de incontables batallas a muerte, nunca había visto un monstruo como este.
Las armas que acababa de desatar prácticamente llenaban la calle tras ellos. Ni siquiera podía contar cuántas habían alcanzado a Alucard, pero a pesar de todo, Treu aún podía ver cómo su cuerpo sanaba constantemente. No importaba cómo atacara, él seguía recuperándose. Treu sintió que las armas que guardaba en su cuerpo se agotaban. Ese último movimiento había consumido demasiadas. Sin embargo, el oponente salió completamente ileso. Maldita sea. Treu sacó una katana de su cuerpo y cortó violentamente el cuello de Alucard. Un destello de acero, y Treu sintió que algo detenía su espada, incapaz de avanzar ni un centímetro. Levantó la vista y vio a Alucard agarrando su espada con los dientes. Crujido. Con un repentino estallido de fuerza, Alucard instantáneamente rompió en pedazos el filo de la katana de Treu. Ese tipo, un monstruo, Squard, observando la batalla, no pudo pensar en otra palabra para describir a Alucard. Un monstruo al que no se podía matar, por mucho que lo intentaras. Luchar contra él solo traía desesperación. Alucard presionó el cañón de Kasul contra el pecho de Treu y disparó. La bala le atravesó el cuerpo. Ante las miradas atónitas de sus subordinados, Treu salió volando más de 2 metros por el impacto de la bala y se estrelló contra el suelo. Entonces, el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca solo es así de fuerte, ¿eh? Alucard se giró a medias, burlándose de él. Los subordinados de Treu se enfurecieron por sus palabras y gritaron: «¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a insultar a los piratas de Barba Blanca? Y te derribaremos». Justo cuando la segunda división de Barba Blanca estaba a punto de avanzar, Squard, quizá bajo la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, intervino. «Oigan. No son rivales para él. Dense prisa y pongan al capitán Treu a salvo. Le han traspasado el corazón». Al oír las palabras de Squard, todos volvieron a la realidad. Su capitán estaba al borde de la muerte. Comparado con luchar contra Alucard, la vida de Treu era mucho más importante. Sin embargo, al ver a Alucard parado junto a Treu, muchos todavía sintieron que sus corazones latían con miedo mientras se movían para cargar a Treu. «Regresen y díganle a Barba Blanca el nombre del hombre que derrotó a su comandante de la segunda división», les recordó Alucard mientras Squard y los demás transportaban a Treu, gravemente herido. «No hace falta que nos lo digas, ya lo sabemos», pensaron muchos para sí, pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. La segunda división y el escuadrón llevaron rápidamente a Treu de vuelta a la costa. Un momento después, Alucard también se marchó, y el equipo de Roger emergió de las calles tras el bar. «Pronto se decidirá el vencedor», dijo Rayleigh. La expresión de Roger había perdido su alegría habitual. Estaba severa. «De ahora en adelante, no podemos tratarlo como a un niño normal. Es un enemigo que vale la pena tomar en serio». Los conflictos piratas en el Nuevo Mundo eran constantes. Las batallas entre piratas, a menos que alcanzaran un nivel legendario, rara vez causaban sensación, como la reciente pelea entre Golden Lion Shiki y Redfield. Pero una batalla reciente había provocado conmoción en todo el Nuevo Mundo. Alanson Treu, comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, conocido como Mil Espadas, había resultado gravemente herido y se encontraba inconsciente. Los piratas de Roger, como testigos, habían visto desarrollarse toda la batalla. Podría decirse que Treu fue uno de los primeros seguidores de Barba Blanca. Su estatus y fuerza eran mucho mayores que los de Krasien. Con la derrota de Treu a manos del recién llegado Alucard, los piratas de Barba Blanca comenzaron a reunir a sus numerosas tripulaciones subordinadas, todas convergiendo en el Moby Dick. Y junto con la noticia de Alucard, arrasando el Nuevo Mundo, llegó la gran noticia del regreso de los piratas de Roger. Estas dos noticias se difundieron por el Nuevo Mundo a un ritmo increíblemente rápido. En una determinada zona marítima del Nuevo Mundo, a bordo de la gran flota de los piratas del León Dorado. Shiki León Dorado, fumando un cigarrillo, escuchó el informe de su subordinado y dijo con tristeza: «Es solo uno de los mocosos de Barba Blanca perdiendo. ¿Qué tiene de especial que tengas que informarlo?» «Mis disculpas, jefe. El salón del barco contenía al menos 500 personas. Ese era el poder de la flota de Shiki. Lo que más me interesa es Roger. Se fue repentinamente del Nuevo Mundo hace unos años y ahora ha vuelto. Necesito conocerlo». Shiki estaba completamente concentrado en Roger. Le preguntó a su subordinado: «¿Dónde está Roger ahora?» Un subordinado respondió rápidamente a Shiki:
Según la inteligencia, después de dejar Nueva Cava, su próximo destino debería ser el Mar Morgal. Bien. Shiki hizo un gesto con la mano. Seguiremos esa ruta. Quiero ver si ese tipo se ha oxidado después de tantos años fuera del Nuevo Mundo. Si ha menguado su fuerza, lo enterraré en el mar. Aunque Shiki no estaba interesado, no había duda de que el nombre Alucard había comenzado a grabarse en la memoria del Nuevo Mundo. Baizimbur. Esta isla era donde Alucard y Vegapunk habían acordado reunirse para su transacción. Aunque Alucard sabía que la piedra marina aún estaba en fase de investigación y desarrollo, y que las armas de piedra marina no se producirían hasta dentro de varios años, el hecho de que Roger fuera aprehendido con esposas de madera y hierro, en lugar de las más resistentes esposas de piedra marina, indicaba que ni siquiera las esposas de piedra marina estaban completamente desarrolladas para cuando Roger murió, y mucho menos las balas de piedra marina. Incluso con su intervención, que podría acelerar el desarrollo, probablemente tardaría algunos años más en finalizarlo. Sin embargo, Alucard tenía que encontrar la isla de Baizimbur ahora. Después de 4 meses de búsqueda, Alucard finalmente confirmó que había entrado en las aguas de Baizimbur. Durante esta época, Alucard se vio envuelto frecuentemente en batallas con piratas del Nuevo Mundo. Simultáneamente, su reputación en el Nuevo Mundo se fortaleció cada vez más, y Alucard el Inmortal se convirtió en una pesadilla para innumerables personas. Auge. En ese mismo momento, la superficie del mar se agitó de repente con un remolino colosal tras otro. Alucard ya estaba acostumbrado a esto. En la primera mitad de Grand Line, el clima se normalizaba gradualmente al acercarse a una isla, pero el Nuevo Mundo era diferente. Podías estar en una isla y un rayo podía caer en cualquier momento, y no era de extrañar. Alucard ya estaba acostumbrado a encontrarse con tales grupos de remolinos. Por fin encontré este lugar. No te interpongas en mi camino. Murmuró Alucard para sí mismo. En un instante, Sombra Oculta tomó el control de toda la nave, obligándola a avanzar a través de los enormes remolinos. Si alguien más hubiera presenciado esto, sin duda se habría quedado sin palabras, aterrorizado. Pensar que un barco podría ignorar tales remolinos y atravesarlos a la fuerza. Aullido. De repente, una ola imponente rompió los remolinos, bloqueando el camino de Alucard. Era un rey marino colosal, del tamaño de un rascacielos, con forma de lagarto antiguo. En la primera mitad del Grand Line, este sin duda se consideraría un rey marino dominante en esa zona. Pero no, los tipos de reyes marinos en el Nuevo Mundo variaban considerablemente, y muchos eran especies comunales. Este tipo, con un cuerpo que casi rozaba las nubes, podría tener muchos más acechando bajo el lecho marino. ¿Pretendes eliminarme, el invasor? Al ver los ojos azul hielo del lagarto marino arder de rabia mientras lo miraba fijamente, Alucard se levantó y dijo: «Pero debo ir a esa isla». Aullido. Sintiendo la intención asesina que emanaba de Alucard, el lagarto marino rugió y su cuerpo increíblemente masivo comenzó su ataque. Al ver el gigantesco cuerpo embestir, Alucard usó Sombra Oculta para controlar la nave, realizando un giro brusco para evadir el ataque. Luego, todo su cuerpo se transformó en murciélagos, volando sobre el lagarto marino. En un instante, volvió a su forma humana, sacando sus armas gemelas y disparando continuamente al enorme cuerpo que estaba debajo. ¡Ah! El lagarto marino emitió un grito de dolor único. La intensa agonía de las heridas en su lomo lo obligó a sumergirse, intentando así acabar con Alucard. Este método es demasiado anticuado. Justo como se esperaba de una bestia. Alucard hundió una mano en la herida del lagarto marino e inyectó el virus de luz negra. En un instante, el lagarto marino perdió la razón, revolviéndose salvajemente en el mar. Los glóbulos rojos comenzaron a extenderse por todo su cuerpo. El dolor extremo le impedía pensar mucho. Solo forcejeaba y agitaba violentamente su cuerpo, intentando aliviar su sufrimiento. Este estado duró aproximadamente medio minuto. El cuerpo del lagarto marino, que anteriormente era de color azul hielo, se tiñó de un rojo tenue, como resultado de la infección con el virus de la luz negra. Al parecer, la intensidad del dolor había disminuido. El lagarto marino giró la cabeza y mordió a Alucard, que estaba de pie sobre su lomo. ¿Soportó un poco el virus? Como era de esperar de un rey marino del Nuevo Mundo. Tiene cierta capacidad. Alucard saltó, esquivando el ataque del lagarto marino, transformándose en murciélago y volando frente a él.
En un instante, volvió a su forma humana, levantó ambas armas y después de dos bang, cegó sus ojos. El cuerpo del lagarto marino se sumergió en el mar y volvió a salir con violencia. La sangre fluyó al fondo marino. En un instante, muchas criaturas marinas feroces y sedientas de sangre comenzaron a congregarse. No tengo tiempo que perder contigo aquí. Largo. Alucard condensó una espada gigante de virus de luz negra y la clavó en el cuello del lagarto marino, dejándolo medio muerto. Alucard regresó a su nave, sentado en su silla, evitando el enorme cuerpo del lagarto marino, y aceleró hacia Baizimbur. Un minuto después, el lagarto marino exhaló su último suspiro, no por culpa de la espada de Alucard, sino debido a la infección del virus de luz negra. A medida que aumentaba la fuerza de Alucard, también aumentaba la infectividad y el poder del virus de luz negra. El virus de luz negra obtenido directamente de Alucard fue difícil de resistir incluso para los reyes marinos del Nuevo Mundo, lo que llevó a su muerte por una infección insoportable. Si Vegapunk estuviera aquí, podría presentar algo nuevo. Así que esto es Baizimbur. Este tipo de lugar, una base secreta para las investigaciones pasadas de Vegapunk. Alucard aterrizó en Baizimbur, que parecía ser una isla completamente cubierta por un bosque primigenio. Al principio, Alucard esperaba un pueblo. Parecía que se equivocó. Rugido. Alucard, después de haber atracado su nave, ni siquiera había entrado oficialmente al bosque cuando escuchó rugidos desde adentro. Inmediatamente, pares de ojos de color rojo sangre aparecieron desde el bosque. Eran tigres dientes de sable. Y eran incluso más grandes que los tigres dientes de sable comunes. Primero fue un lagarto marino, ahora tigres dientes de sable. ¿Acabo de entrar en un zoológico? Este pensamiento cruzó por la mente de Alucard. Más rápido aún, sacó sus dos pistolas. El Nuevo Mundo funciona de manera diferente a la primera mitad del Grand Line. Incluso con la organización del gobierno mundial, la transmisión de inteligencia es mucho más lenta aquí. Generalmente, la captura de piratas depende enteramente del envío inmediato de flotas para batallas decisivas. Dado que la mayoría de los piratas del Nuevo Mundo tienen sus propios territorios, encontrarlos no es demasiado problema. Sin embargo, entre los piratas que poseen sus propios dominios en el Nuevo Mundo, hay una pequeña y rara fracción de individuos que no encajan. Son inmensamente poderosos, lo suficientemente fuertes como para estar en la cima de este mundo, pero no tienen ningún interés en el territorio y prefieren vagar sin rumbo. Uno de ellos es Red el Distante, quien perdió por poco una batalla contra Shiki el León Dorado. Otro es Roger, quien no tiene ningún interés en dominar, concentrándose únicamente en encontrar lugares legendarios. Y luego hay un último individuo. Aunque no ha alcanzado la altura de los dos primeros, es el segundo, una generación ligeramente más joven que Barba Blanca y Roger, conocido como Kaido de las Bestias, capitán de los piratas de las bestias. Él comanda un gran número de subordinados, pero no le gusta actuar con ellos y prefiere andar solo. En algunos aspectos, es bastante similar a Alucard, pero sus verdaderas personalidades son completamente diferentes. Cerca de la rama G5 de Marineford en el Nuevo Mundo, 3 enormes buques de guerra de la Marina fueron completamente aniquilados y el vicealmirante Casal, responsable de proteger el área, fue brutalmente asesinado. El responsable de este incidente fue Kaido de las Bestias. La rama G5 carecía de la fuerza para enfrentarse a Kaido, por lo que no les quedó otra opción que dejarlo causar estragos y luego marcharse. Tras apoderarse de una de las naves de guerra de la Marina, Kaido partió una vez más, solo, sin ninguno de sus subordinados. Los marines sobrevivientes informaron inmediatamente el incidente al cuartel general, con la esperanza de un envío inmediato de personal para perseguir a Kaido. Durante la reunión, Kong se frotó las sienes. Una de las ramas más grandes de la Marina del Nuevo Mundo había sido completamente aniquilada. Ese loco de Kaido era un completo delincuente. En verdad, antes de este incidente, los marines habían arrestado a Kaido 2 veces, pero finalmente no pudieron contenerlo y solo lo dejaron escapar. Hasta el día de hoy, todavía no habían encontrado un método perfecto para lidiar con Kaido. ¿Hacia dónde se dirigió Kaido después de irse? Tsuru preguntó de repente. El contraalmirante Gemokashi, de pie junto a Tsuru, informó rápidamente. Nos dirigimos hacia la zona marítima al noroeste de la rama G5, pero a Kaido le gusta vagar, así que no podemos confirmar su ruta exacta.
Se dice que el incidente del G5 solo ocurrió porque entró accidentalmente en el pueblo. Garp. Toma a tus hombres y vete. Kong guardó silencio un buen rato y luego se volvió hacia Garp, quien roncaba profundamente durante la reunión. Garp. Kong golpeó la mesa con rabia. Estallido. La burbuja de la nariz de Garp explotó, y rápidamente se despertó, diciendo: ¿La reunión? ¿Ha terminado la reunión? Idiota, murmuró Sengoku suavemente a su lado. Garp se frotó la nariz y luego, descaradamente, le preguntó al furioso Kong. ¿Qué pasa? Tú, toma a los marines y captura a Kaido. Kong estaba demasiado harto como para preocuparse por las costumbres de Garp. Si funcionara, lo habría dicho hace mucho tiempo. Ese niño de piel dura, ¿eh? Recordó Garp. Ya había luchado contra Kaido antes. Aunque lo derrotó, Kaido logró escapar. Era uno de los pocos mocosos que había escapado de las garras de Garp. Originalmente, si no hubiera hecho nada, no habría prisa en encargarse de él. Pero como destruyó una de las dos únicas ramas de la Marina en el Nuevo Mundo, es imperdonable. La destrucción del G5 y la muerte del vicealmirante enfurecieron profundamente a Kong, obligándolo a usar la carta de Garp. Ay, Dios mío, tengo una misión complicada, dijo Garp, rascándose la parte posterior de su cabeza rapada. Por otro lado, tras causar estragos en el Marine G5, Kaido robó un buque de guerra y se fue a la deriva por el océano. Era un hombre muy peculiar, que ansiaba la batalla, la muerte, pero también albergaba sus propios deseos, con la esperanza de formar un ejército compuesto exclusivamente por usuarios de frutas del diablo para alcanzar la cima. Kaido, sin una pose de registro permanente, no tenía ni idea de en qué zona marítima se encontraba. Sin embargo, el feroz grupo de remolinos que se avecinaba lo despertó de su letargo. Al observar más de cerca, su barco ya había sido arrastrado hacia ellos sin previo aviso. Bastardos. Ni siquiera pueden echarse una siesta tranquila. Rugió Kaido, saltando del buque de guerra al vórtice marino. Desató un poderoso puñetazo en el océano, destrozando las corrientes de agua en la zona marina circundante. Por un instante, incluso los enormes remolinos cesaron su rotación. Cuando Kaido emergió, descubrió que el buque de guerra en el que se encontraba había sido destrozado por su puñetazo, inservible. Al girar la cabeza, Kaido divisó una isla boscosa a lo lejos y decidió dirigirse allí por el momento. Su cuerpo, aún más exagerado que el de Barba Blanca, nadó rápidamente hacia la isla, asombrosamente rápido a pesar de su enorme tamaño. Alucard, que había estado cerrando los ojos, fingiendo dormir mientras estaba sentado sobre una pila de grandes cadáveres de animales, de repente sintió un aura poderosa acercándose a la isla. Había estado aquí durante más de 2 semanas pero aún no había encontrado la base secreta de Vegapunk. Ese tipo no se atrevería a mentirme. Si lo hizo, debió ocultarlo demasiado bien. Sin embargo, Alucard había descubierto algo más interesante. Entre un montón de restos óseos, había algo enterrado. Alucard miró una fruta de color rojo oscuro, con forma de plátano y con peculiares patrones de remolinos, que había colocado cerca. Era una fruta del diablo tipo Zoan. ¿Qué quieren, chicos? Kaido acababa de aterrizar, con el cuerpo aún empapado, cuando vio a un grupo de bestias feroces emerger del bosque. Muchas eran de tamaño comparable al suyo y lo miraban amenazadoramente. Un montón de bestias. Kaido los observó en silencio. Tras respirar hondo, rugió. Quítense de mi camino, ahora. Su rugido desató un vendaval tan poderoso que casi partió los enormes árboles del bosque. Los animales, aterrorizados por el inmenso poder de Kaido, se dispersaron y huyeron. En lo profundo de la jungla, Alucard sintió el vendaval, y su abrigo y cabello se agitaron violentamente. Se levantó y caminó lentamente hacia donde había estallado el vendaval. En cuanto a la fruta del diablo tipo Zoan que había encontrado, no estaba seguro de qué hacer con ella, así que la recogió casualmente y la llevó consigo. Aburrido. Debería buscar a alguien para una buena pelea, murmuró Kaido para sí mismo después de sacar la calabaza atada a su cinturón y beber un trago de sake. ¿Qué territorio está más cerca? ¿El del viejo Barba Blanca o la flota del León Dorado? Te equivocas. Este es mi territorio ahora. Una voz llegó a Kaido. Se giró y vio a un joven que nunca había visto antes emergiendo de la jungla. Sin embargo, la atención de Kaido no estaba en Alucard en sí, sino en el objeto que tenía en la mano. Esa fruta del diablo con forma de plátano.
Kaido estaba demasiado familiarizado con esas cosas, una fruta del diablo tipo Zoan. Aunque la historia original aún estaba muy lejos, Kaido siempre había albergado la ambición de formar el ejército pirata más poderoso, compuesto exclusivamente por usuarios de frutas del diablo. Siempre se apoderaba de frutas del diablo cuando las veía, especialmente de tipo Zoan, que estaba decidido a adquirir. Niño, dame esa fruta del diablo. Kaido no preguntó el nombre de Alucard. Fue directo a su objetivo. ¿Por qué un gigante preguntaría el nombre de una hormiga? Esa era la mentalidad de Kaido. Kaido, de las bestias. Alucard pronunció el nombre de Kaido. Incluso antes de la gran era pirata, Kaido ya era un pirata de renombre mundial. Soy yo. Entrégalo, repitió Kaido. Si lo haces, podría considerar dejarte ser mi subordinado. Los labios de Alucard se curvaron en una sonrisa. Levantó la fruta del diablo tipo Zoan en su mano, balanceándola frente a Kaido. ¿Quieres esto? Kaido frunció el ceño, su paciencia se estaba agotando. Estaba a punto de dar un paso al frente y eliminar a Alucard para tomar la fruta, pero inesperadamente, Alucard se adelantó. Lanzó la fruta del diablo al cielo. Kaido, instintivamente, extendió la mano para atraparla, pero Alucard fue aún más rápido, sacó una pistola de su abrigo y disparó. Con un silbido, la fruta del diablo se hizo pedazos. ¿Y ahora, cómo lo conseguirás? Preguntó Alucard con una sonrisa siniestra. Tras un momento de silencio, Kaido, sorprendentemente, rompió a llorar a gritos, con mocos y lágrimas corriendo por su rostro mientras rugía. ¡Uah! Mi oportunidad de añadir otro usuario de fruta del diablo a mi tripulación. Se acabó, así de fácil. ¿Eh? Alucard ladeó la cabeza, confundido. ¿De verdad es esta la personalidad de Kaido de las bestias? Sin embargo, antes de que los sollozos de Kaido pudieran detenerse, un puño enorme golpeó repentinamente a Alucard, tomándolo por sorpresa y enviándolo a volar hacia la jungla detrás de ellos. Tras destrozar varias rocas marinas de gran tamaño y quebrar innumerables árboles, el cuerpo de Alucard finalmente se detuvo. Estaba cubierto de fracturas conminutas, medio tendido entre los árboles enredados. Mientras tanto, Kaido seguía llorando. Secándose la nariz con la otra mano, gimió. Maldita sea, por fin encontré un Pokémon tipo Zoan. Y se ha ido. Se giró para irse, todavía llorando, pero en cuanto se giró, la expresión de Kaido cambió de nuevo. Grunó. Me he desanimado. Maldita sea. Me enfrentaré a ese viejo barba blanca. Ban 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 ban. Al oír disparos a sus espaldas, Kaido se giró de repente. Varias balas le impactaron en la cara al girarse, dejando solo tenues manchas de sangre antes de caer al suelo, completamente retorcido. Alucard ya estaba detrás de Kaido, completamente ileso, quitándole los casquillos a Kazuri. Con interés, dijo. Oh, qué piel tan dura. ¿Eres un cyborg? La impresión que Kaido tenía de Alucard cambió al instante. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba, dejando al descubierto sus dientes. Parece que no eres un niño cualquiera. Usarte como aperitivo antes de luchar contra Barba Blanca suena bien. Este aperitivo no es muy dulce. Alucard se tocó el ala de su sombrero de copa con el cañón de su pistola blanca, Kazuri. Es venenoso. ¿Quién demonios crees que soy? Kaido se agachó, acortando la distancia con Alucard al instante. Con un rugido furioso, aterrorizó a todos los animales de Baizimbur, dejándolos paralizados. Soy Kaido de las bestias. Jejeje. Los hombros de Alucard temblaron. La sombra bajo sus pies se extendió rápidamente, cubriendo toda la playa. Se quitó las gafas de sol, e innumerables manos sombrías comenzaron a emerger de la oscuridad. Sin que ellos lo supieran, el cielo previamente despejado se había ido cubriendo gradualmente con nubes oscuras y truenos retumbando siniestramente en su interior. Muy bien, date prisa y ataca. Kaido de las bestias. Mocoso. El rostro de Kaido reflejaba emoción. Lanzó un puñetazo capaz de destrozar montañas, con un puño tan grande como el de una persona normal. ¡Ja! Rugió Alucard, deteniendo el ataque con una espada. Su primer choque se produjo en el aire, y un impactante rayo cayó del cielo, aparentemente anunciando el comienzo de la batalla. Baizimbur es una isla perpetuamente rodeada por fuertes corrientes oceánicas, lo que dificulta que los barcos piratas comunes o los buques de guerra de la marina se acerquen fácilmente.
Por el contrario, el clima de la isla es extremadamente adecuado para los animales, por lo que se ha transformado en su estado actual, parecido a un bosque primigenio. Sin embargo, hoy en día, se enfrenta a una devastación total. Una tripulación pirata que pasaba, cuyo navegante estaba en el mástil con un telescopio, vio temblores distantes que emanaban de Baizimbur. Gritó a los tripulantes de abajo. Oigan. Algo raro pasa en Baizimbur. ¿Deberíamos evitarlo o ir a echar un vistazo? Al oír esto, uno de los piratas de abajo se levantó y preguntó. Recuerdo que Baizimbur tiene remolinos a su alrededor, ¿no? ¿Podemos siquiera acercarnos? El navegante volvió a mirar por su telescopio hacia la isla distante. Sintió que la isla se estremecía sutilmente, y parecía haber algo en ella, pero estaba demasiado lejos para verla con claridad ni siquiera con el telescopio. Sin embargo, confirmó que actualmente no había remolinos cerca de la isla. No hay remolinos, podemos acercarnos, pero la situación en la isla es extraña. Podría haber alguien allí, dijo el navegante a la tripulación. Un pirata con bigote de manillar se levantó y rió. No es perfecto. Si hay alguien ahí, lo capturaremos y saquearemos sus tesoros. Vamos, muchachos. Oh. Los piratas a bordo levantaron sus armas con entusiasmo. Este era el nuevo mundo. En Baizimbur, cuando Kaido lanzó un puñetazo, el aire comprimido creó 3 caminos a través del bosque detrás de Alucard. Alucard se transformó en murciélago, volando a más de 50 metros de altura, y al instante recuperó su forma humana, lanzándose en picado. Con la otra mano, Hakal amartilló y disparó. Los dos habían estado peleando en la isla durante más de 3 horas, y cada uno había adquirido cierta comprensión del estilo de lucha del otro. Kaido también conocía el formidable poder de la bala. Fortaleció su mano derecha con haki de armamento y la impactó. Tras 2 segundos de estancamiento, desvió el disparo de Hakal. Sin embargo, los ataques de Alucard no se limitaron a Hakal. El cuerpo de Alucard se transformó de nuevo en murciélagos, aterrizando en el suelo. Un ojo gigantesco emergió repentinamente de su pecho, y alrededor de este ojo central, aparecieron innumerables ojos más pequeños de apariencia similar, aunque mucho más pequeños. Cada uno abrió sus pupilas carmesí, mirando directamente a Kaido. Alucard juntó los pulgares, extendiendo los dedos índice y medio, formando un rectángulo vertical con ambas manos. Dentro de este rectángulo, el gran ojo carmesí miraba fijamente a Kaido. Activación de habilidad. Liberación de nivel de restricción iniciada. Alucard habló en voz baja. De repente, la sombra bajo sus pies comenzó a extenderse rápidamente, y sus ojos comenzaron a abrirse. En un instante, la sombra oculta surgió del suelo como llamas negras ardientes, fusionándose gradualmente en la forma de un perro negro. Esta era una de las nuevas habilidades de Alucard. Cambio de forma, alterando la forma de sombra oculta e invocando un familiar. Actualmente, el familiar de Alucard era un perro enorme y feroz, Black Dog Baskerville. Déjame mostrarte, Kaido, el verdadero estilo de lucha de un vampiro. Rugido. Apenas Alucard terminó de hablar, el perro negro dejó escapar un grito, abriendo sus enormes fauces sedientas de sangre a una velocidad aterradora y mordiendo el hombro izquierdo de Kaido. Urg. Las pupilas de Kaido se contrajeron. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía tanto dolor? Pero este nivel de dolor no era ni de lejos suficiente para derrotar a Kaido de las bestias. Kaido presionó su mano izquierda sobre la cabeza de Baskerville, arrancándosela violentamente y luego la estrelló con fuerza contra el suelo. En un instante, Alucard apareció ante Kaido y le propinó un golpe con su espada. En ese momento, Alucard ya no conservaba su apariencia humana inicial. Su cuerpo parecía compuesto de sombras y ojos, luciendo aún más aterrador. Su espada golpeó, y Alucard aprovechó el momento para infligir un gran daño a Kaido. Al instante siguiente, usó el virus de luz negra para condensar una espada gigante y hundirla profundamente bajo la piel de Kaido. Dolor. Kaido sentía un dolor intenso. En este mundo, ¿cuánta gente podría hacerle sentir tanta agonía? Barba Blanca, Garp, Shik y León Dorado. Por mucho que contara, no superaría los dedos de una mano. No te adelantes, mocoso. Kaido juntó las manos y asestó un puñetazo contundente que cayó como un martillo atronador, aplastando a Alucard en su estado transformado. ¿Qué pasa? ¿Ya terminaste? Se burló Kaido, pero el cuerpo de Alucard sanó rápidamente. Sus labios se abrieron en una sonrisa demente mientras reía.
¿De qué estás hablando? La noche apenas comienza. No importa cuántas veces, puedo matarte, mocoso. Con el haki de armamento endureciéndose y una explosión de poder, el golpe de Kaido esta vez incluso produjo un silbido al rozar el aire. Perro negro. Alucard invocó a su familiar para que se enfrentara al puño de Kaido. El perro negro mordió el puño de Kaido, haciéndole sangrar, pero no detuvo el golpe. En cambio, estimulado por la mordedura, Kaido blandió el puño con aún más fiereza. ¡Bum! Silb. En un instante, Alucard salió volando, como una mera imagen residual. Kaido levantó la mano para mirar el lugar donde Baskerville lo había mordido. Le había arrancado carne. Mientras tanto, la tripulación pirata que había notado el disturbio en Baizimbur acababa de desembarcar en la isla cuando de repente sintieron que algo pasaba volando junto a ellos, creando un chapoteo en el mar. ¿Qué fue eso? ¿Voló detrás de nosotros? Espera, ¿por qué siento que el suelo tiembla? Tonterías, ¿dónde está el temblor? Ah. Un pirata estaba a punto de negarlo cuando vio un cuerpo indescriptiblemente enorme cargando repentinamente hacia ellos a una velocidad extrema desde el bosque que tenía delante, atravesando árboles y montañas que bloqueaban su camino. Estos piratas no eran patanes. Por supuesto, reconocieron quién era. Kaido de las bestias. Los miembros de la tripulación pirata, al tropezar con Baizimbur, estaban demasiado aterrorizados para hablar. Todo lo que querían era un robo silencioso, pero en lugar de eso, se encontraron con un pirata solo superado por las leyendas. El sudor frío empapó sus rostros y muchos tragaron con dificultad, demasiado asustados para pronunciar una sola palabra en presencia de Kaido. ¿Qué pasa, insectos jugando a los piratas? Los ojos carmesí de Kaido recorrieron a la tripulación pirata anónima. De repente, agitó el brazo, lanzándolos a volar al instante. ¿Se atreven a interferir en mi pelea individual? Lárguense todos. Los piratas restantes gritaron y chillaron. Sus otros camaradas habían salido volando quién sabe dónde por el cogazo de Kaido. Kaido inicialmente intentó atacar a los 3 o 4 restantes, pero se detuvo a tiempo. A lo lejos, Alucard se acercaba con paso firme sobre la superficie del mar. Su ropa mojada no afectaba su comportamiento. Entonces no es un usuario de fruta del diablo después de todo, reflexionó Kaido, al ver a Alucard moverse libremente incluso con los pies sumergidos en el agua del mar, confirmando finalmente que Alucard no era un usuario de fruta del diablo. Sin embargo, a Kaido no le interesaba qué tipo de habilidades poseía su enemigo. La fuerza era todo lo que importaba. Simplemente tenía una peculiaridad extraña con respecto a sus subordinados. Tenían que ser usuarios de frutas del diablo. En pocas palabras, tenía una obsesión. El cuerpo de Alucard volvió a estar cubierto de ojos, unas manos sombrías se levantaron de las sombras circundantes y el perro negro Baskerville flotó alrededor del cuerpo de Alucard, babeando y mirando ferozmente a Kaido. Kaido apretó el puño en secreto. Ese golpe anterior fue suficiente para matar instantáneamente a un vicealmirante, pero el chico frente a él permaneció impasible. Él no era como Kaido, no poseía una defensa extraordinaria, simplemente se curaba, sin importar la herida. Bien. En ese caso, veamos quién se derrumba primero. ¿Te destruiré por completo o me dejarás exhausto? Todavía no he probado este método suicida. Gra. Kaido cubrió todo su cuerpo con haki de armamento y cargó ferozmente contra Alucard. A unas 300 millas náuticas de Baizimbur, se oían ronquidos desde la cubierta de un buque de guerra singular, cuya proa tenía la forma de un perro con un hueso. Cualquiera con un mínimo de conocimiento, incluso civiles, lo reconocería al instante como el barco del vicealmirante Garp. En una tumbona, un hombre corpulento con traje negro, envuelto en un abrigo de marine y con una máscara con forma de cabeza de perro, roncaba ruidosamente. Las burbujas de mocos que salían de su nariz indicaban lo profundamente dormido. A su lado, en otra tumbona, un hombre alto y delgado, con una gabardina negra de los marines y gafas de sol, también dormía profundamente, babeando por la comisura de la boca. Era apenas por la tarde, pero estos dos dormían profundamente. Los marines cercanos se quedaron sin palabras. Eran el vicealmirante Garp y el contraalmirante Kuzan. Cuidado. En ese momento, un explorador desde la cofa gritó. Adelante, a las 2 en punto, un barco pirata. ¿Qué? Prepárense para la batalla. ¿Qué tripulación pirata es?
En ese momento, el recién nombrado vicealmirante Sakazuki estaba de pie en la proa, con los brazos cruzados. Aunque no podía ver tan lejos como el explorador a simple vista, el calor especializado de la fruta magma ya emanaba de él. El mal es absolutamente imperdonable. Acérquense de inmediato. Los hundiré. Espera, Sakazuki. En ese momento, Kuzan se despertó y dijo con un bostezo. Estamos buscando a Kaido. La inteligencia indica que está en esta zona marítima. Quizás esos piratas sepan algo. Preguntémosles primero. El crimen es imperdonable. Replicó Sakazuki, inflexible. ¡Ay, qué apasionado! ¿Le pedimos la opinión a Garp-san? Preguntó Kuzan, frotándose la cabeza. Al oír esto, Sakazuki soltó un HMPH y no dijo nada más, renunciando a hundir al enemigo. En el momento en que el barco pirata entró en el alcance de Kuzan, Kuzan saltó, desatando su movimiento especial en la superficie del mar, era de hielo. En un instante, se formó una estela de hielo en el mar. Kuzan se deslizó rápidamente hacia el barco pirata, congelándolo al instante. Oye. Ven a buscarlos. En menos de 5 minutos, la voz de Kuzan pudo escucharse desde el barco congelado. Como era de esperar de un monstruo comparable a los vicealmirantes Akazuki y Borsalino. Al ver a una tripulación pirata del Nuevo Mundo derrotada con tanta rapidez, los marines a bordo no pudieron evitar elogiarlo. Con semejante equipo, incluso si se enfrentaran a Kaido, no serían superados. Mientras los marines capturaban a los piratas medio congelados, Sakazuki dio un paso adelante y dijo: ¿Solo esta cantidad de personas? Al otro lado, un alférez se acercó e informó. Según nuestros datos, son los piratas Kunakiri, liderados por un capitán con una recompensa de 52 millones de bayas. Según inteligencia, deberían tener una tripulación de más de 30 hombres. La mano derecha de Sakazuki comenzó a arder con magma abrasador. Atravesó el cuerpo de un pirata, dejando a otros 6 muertos. Al ver a Sakazuki matar tan despiadadamente, los 6 piratas restantes quedaron atónitos. Respondan bien a mis preguntas y quizá aún puedan vivir sus patéticas vidas en Impel Down. De lo contrario, este será su destino, dijo Sakazuki, señalando al pirata que había sido incinerado hasta convertirse en escoria fundida. Este era su método de interrogatorio. Si había 2 o más objetivos, matar a uno primero para disuadirlos. Aunque brutal e infringía algunas normas de la marina, era muy efectivo. En el buque de guerra de Garp. Tras hacer algunas preguntas, Sakazuki asintió y dijo: Así que eso es todo. Te enfrentaste a una batalla entre piratas en una isla llamada Baizimbur, quedaste atrapado en el fuego cruzado y tu tripulación casi fue aniquilada. Mientras hablaba, la expresión de Sakazuki se endureció. Dime, ¿contra quiénes luchaban los piratas? Ante el agresivo interrogatorio de los marines, los piratas atados finalmente no pudieron soportar la inmensa presión y prácticamente rugieron. Fue Kaido de las bestias. En el buque de guerra, los marines entrecerraron los ojos. Sakazuki dejó escapar un suspiro frío. Kaido, está en Baizimbur, ¿verdad? Mirando de reojo a su derecha, Sakazuki añadió. Esta vez, el mérito es tuyo, Kuzan. Si los hubiera eliminado, no habría obtenido esta información crucial. Aunque Sakazuki era extremista, no era alguien que se apropiara descaradamente del crédito. Naturalmente, le pertenecía a Kuzan. Pero Kuzan parecía indiferente a todo. Sin responderle a Sakazuki, avanzó con las manos en los bolsillos y preguntó: ¿Qué más? ¿Quién era el pirata que luchaba contra Kaido? El pirata del pañuelo rojo respondió: No lo sé. Estábamos muertos de miedo solo de ver a Kaido. Nos concentramos en escapar. El que luchaba contra él fue lanzado al mar. No pudimos verlo bien. Uf. Gruñó Sakazuki. Varios piratas se estremecieron ante su reacción. No mentimos. Por favor. Créanos. Déjanos vivir. Te lo hemos contado todo. Al no recibir toda la información, Sakazuki se enfureció. Su palma se transformó en magma y rugió. Basura inútil, muere. Espera. Sakazuki, te lo dije, los encerrarán en Impel Down. No los mates sin más. Al ver la intervención de Kuzan, Sakazuki no dijo mucho más, solo gruñó TCH y retiró la mano. Enciérrenlos y vigílenlos de cerca. Timonel, cambie de rumbo, diríjase a Baizimbur. Tras dar sus órdenes, Kuzan se giró para mirar a Garp.
A pesar de todo el alboroto, Garp seguía roncando. Aunque la fruta hielo hacía que la personalidad de Kuzan se inclinara hacia la frialdad, había adquirido muchos hábitos de pereza y somnolencia, totalmente atribuibles a Garp. Despierta, Garp-san. Todos, alerta de nivel 1. Nuestro oponente es Kaido de las bestias. Kuzan admitió para sí mismo que no era rival para Kaido, ni siquiera con Sakazuki. Al final, aún necesitarían a Garp. No podía seguir durmiendo. Tras más de mediodía, el buque de guerra finalmente llegó a Baizimbur. En cuanto vieron el conjunto de remolinos cerca de la isla, Kuzan activó su habilidad, congelando el mar. Aunque aún no había alcanzado el nivel que alcanzaría como almirante, congelar el mar alrededor de una sola isla era más que suficiente. Garp, finalmente despertado, saltó al hielo y gritó a los que desembarcaban. Todos, síganme. Nuestro oponente es mocoso de piel dura de Kaido. No pueden con él. El resto formen un perímetro alrededor de la isla para protegerse de la llegada de los piratas de las bestias. Aunque Kaido prefería vagar solo, sus subordinados llevaban su vibrecar, a menudo siguiéndolo. Así que, incluso si encontraban a Kaido, debían estar alerta ante la aparición de los piratas de las bestias en cualquier momento. No sería sorprendente. Sí, señor. Casi 1000 soldados a bordo formaron rápidamente una red de patrullaje alrededor de la isla, siempre alerta ante los piratas de las bestias. Mocosos, Sakazuki y Kuzan, vengan conmigo. Garp solo condujo a otros dos a la jungla. A lo largo del camino, había ruinas destrozadas, árboles rotos, rocas partidas y los cadáveres de muchos animales raros cubrían los arbustos junto al camino. Arara, como era de esperar de Kaido de las bestias. Es un desastre. Al ver los cadáveres de los animales a su alrededor, Kuzan le preguntó a Garp. Garp-san, ¿quién crees que está luchando contra Kaido? Justo cuando Kuzan terminó de hablar, el suelo vibró de repente, seguido de un rugido que sobresaltó a los buitres que se alimentaban de cadáveres de animales, enviándolos a volar hacia el cielo. Esa es la voz de Kaido. Garp aceleró el paso. Sakazuki y Kuzan lo siguieron. Kuzan comentó. Según la información de los piratas, llevan luchando aquí al menos 2 días y 2 noches. No mucha gente puede presionar a Kaido hasta ese punto. Pronto, los tres alcanzaron la cima de una montaña de varios cientos de metros de altura en Baizimbur. Al mirar hacia adelante, vieron una bestia, con la mitad del cuerpo manchado de sangre, atacando furiosamente a lo lejos. Era Kaido. Incluso Sakazuki no pudo evitar mostrar un destello de sorpresa en sus ojos. No podía creerlo. ¿Quién podría herir así a Kaido? Pronto, vieron otra figura saltar frente a Kaido, levantando una pistola negra y apuntándole a los ojos. Kaido levantó el brazo ensangrentado y golpeó violentamente a Alucard, pero este inmediatamente invocó de nuevo a Perro Negro Baskerville. Aullido. Baskerville aulló, extendiendo sus garras y colmillos para bloquear el puño de Kaido. Alucard podría haber aprovechado el tiempo de amortiguación que le proporcionaba el Perro Negro para atacar a Kaido, pero inesperadamente, Kaido le dio un cabezazo directo contra Alucard. La bala se desvió y golpeó a Kaido en la mejilla. Al mismo tiempo, Alucard salió volando, atravesando varias montañas antes de detenerse. Ese es, Alucard. Kuzan tenía una gota de sudor frío en la sien. Nunca se imaginó que sería él quien lucharía contra Kaido. Sacudiendo la cabeza para recuperar la compostura, Kuzan le preguntó a Garp. Garp-san, ¿nos unimos a la pelea? Espera, deberíamos esperar. Sakazuki se cruzó de brazos y dijo con voz grave. Cuando esos dos estén exhaustos de pelear, atacaremos. Cosecharemos las recompensas. Kuzan entrecerró los ojos ante la sugerencia. Tras pensarlo un momento, dijo. No creo que sea prudente. Según la inteligencia, llevan más de 2 días luchando aquí, y no se sabe cuándo llegarán los piratas de las bestias. Creo que deberíamos resolver esto rápido. Debido a su anterior alistamiento, el rango de Sakazuki era un nivel superior al de Kuzan, pero su fuerza general era comparable. En su nivel de poder, la fuerza era más importante que el rango, así que Sakazuki no recurrió de inmediato a la excusa de tengo un rango superior al tuyo, tienes que escucharme. Sin embargo, tanto en rango como en fuerza, Garp los dominaba por completo. Así que ambos hombres lo miraban, esperando su decisión. Garp cerró los ojos, pensativo. Tanto Sakazuki como Kuzan tenían razón. La clave residía en la naturaleza impredecible del nuevo mundo. Los movimientos piratas eran difíciles de prever. Si llegaban los piratas de las bestias, las cosas se complicarían.
Tras un momento de reflexión, Garp abrió los ojos y dijo: primero, informen al cuartel general sobre la situación. Que envíen refuerzos para protegerse de los hombres de Kaido. Si bien la tripulación principal de los piratas de las bestias eran todos usuarios de frutas del diablo, cada uno también comandaba un gran número de subordinados comunes. En conjunto, su número superaría con creces la flota de Garp, por lo que se necesitaban refuerzos. Kuzan se sobresaltó. Pero Garp-san, incluso si enviamos personal del G5, tardará más de 4 días. Antes de eso, nadie puede garantizar las acciones de Kaido durante la batalla. ¿Cómo podemos cazar a alguien como Kaido sin arriesgarnos? Garp apretó los puños y los colocó sobre sus caderas. Jajaja. Este pequeño riesgo no es nada comparado con perseguir a Roger. Alucard saltó de la montaña de piedra, y sus heridas se regeneraron al instante como si nunca hubieran estado allí. Al ver esto, Kaido espetó. El mocoso invencible. Sin embargo, la atención de Alucard estaba fija en la cima de la montaña cercana. Oh, ese es el legendario héroe marino Garp. Y los otros dos, uno es Kuzan, y el otro, con un calor tan intenso, debe ser Akainu, ¿verdad? Durante este periodo, Sakazuki solía cubrirse la mitad superior del rostro con una capa con capucha, lo que dificultaba discernir su verdadera apariencia. Sin embargo, su exagerado calor corporal lo hacía difícilmente reconocible. Alucard creía que aún no había alcanzado el nivel en el que los marines desplegarían una formación tan lujosa solo para capturarlo. Debió ser ese bastardo de Kaido quien atrajo a Garp y a los demás hasta aquí. Mocoso, ¿tienes tiempo para mirar alrededor? Mientras Alucard observaba a Garp y a los demás, Kaido cargó como un tanque blindado. Claro que también había notado a Garp y sus compañeros, pero no les prestó atención. La mirada de este excéntrico volátil solo estaba centrada en su pelea con Alucard. En cuanto a Garp y el resto, eso podría esperar hasta después de esta batalla. Alucard esquivó el enorme cuerpo de Kaido, luego se dispersó en murciélagos antes de reformarse en el hombro gigante de Kaido, disparando continuamente Kazuya las heridas de Kaido. Kaido rugió, asestando un puñetazo a Alucard. Alucard condensó una espada gigante del virus de luz negra y recibió el golpe. El choque de puño y espada creó explosivas corrientes de aire, que partieron árboles circundantes y destrozaron rocas. Parece que planean esperar a que nos cansemos para luego abalanzarse sobre nosotros. Incluso ese bruto de Garp usa esos métodos. Después de varias rondas más de lucha contra Kaido, Alucard miró a Garp y a los demás en la montaña por el rabillo del ojo. Al verlos completamente quietos, con Garp incluso sentado en el suelo, comprendió su objetivo. Esperar hasta que él y Kaido estuvieran completamente exhaustos antes de realizar su movimiento. Alucard se giró hacia Kaido. Bien, me encargaré de ti primero. Garp se sentó en la cima de una montaña, aunque no era la original. En el cuarto día de la batalla entre Alucard y Kaido, tras ser alcanzado por un ataque, se estrelló contra la cordillera donde se encontraban Garp y su grupo, destruyéndola y obligando al trío a reubicar su punto de observación. Baizimbur, una colosal isla de bosque primigenio rebosante de animales, naturalmente ostentaba una inmensa extensión. Sin embargo, incluso una isla tan gigantesca fue prácticamente destruida por la batalla entre Alucard y Kaido. No fue hasta el sexto día que la lucha dio señales de cesar. Alucard se encontraba en la cima de una pequeña colina. Su pelaje carmesí, destrozado por los ataques de Kaido, se regeneraba continuamente. La sangre manaba de entre sus afilados colmillos. Por otro lado, Kaido no estaba en mejor pie. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, con 6 heridas graves y 2 fatales, pero su forma colosal aún exudaba un aura imponente. ¿Cuánto tiempo llevan peleando? Preguntó Garp, sacando la última bolsa de donas de su traje negro. Kuzan respondió. Contando la información previa de los piratas, al menos 5 días y 5 noches. Sakazuki, con los brazos cruzados, declaró. Ese chico de rojo ha sido golpeado fatalmente por Kaido innumerables veces. Normalmente, debería haber muerto 100 veces, pero por alguna razón, simplemente no muere. ¿Qué es? Garp, mientras masticaba una dona, dijo. Sí, yo también me lo pregunto, nunca había visto una habilidad como esa. El cuerpo de Alucard terminó de regenerarse, y también usó otra moneda de resurrección, pensando. Mis reservas restantes son solo 5, una pelea con un futuro Yonko realmente me agotará. Pensando en esto, Alucard miró a Garp y los demás por el rabillo del ojo, murmurando para sí mismo.
Originalmente quería guardar algo de fuerza para Garp y ellos, pero parece que eso no va a suceder ahora. Con ese pensamiento, Alucard relajó repentinamente las manos y apuntó con sus armas al suelo. Kaido frunció el ceño al verlo. Alucard simplemente dijo: ya no peleo. ¿Qué? Kaido exhaló un suspiro turbio, su tono claramente disgustado. No puedo matarte ahora mismo. Además, no pienso dejar que otros se lleven las recompensas. Alucard entrecerró los ojos, luego esbozó una sonrisa siniestra y asintió con la cabeza hacia Garp y los demás, indicándole a Kaido que los viera. Kaido naturalmente entendió el significado de Alucard. Aunque había sufrido 2 heridas fatales, matarlo todavía sería increíblemente difícil. El chico llamado Alucard, ¿quién sabe cuántas veces podría revivir? Esa capacidad de resurrección debía tener limitaciones, por eso decidió terminar la pelea ahora. En su estado actual, definitivamente no podría vencer a Garp. Para empezar, ya estaba un nivel por debajo de Garp, y ni hablar de estar gravemente herido. Continuar la lucha con Alucard solo beneficiaría a los marines al final. Aunque Kaido había sido capturado por los marines 2 veces, eso no significaba que fuera un tonto que disfrutaba ser capturado, ni quería dejar que los marines se aprovecharan. Adiós. Alucard se giró para irse. Con solo 5 monedas de resurrección en su inventario, continuar la pelea sería realmente peligroso. No había necesidad de prolongarla. Ese Alucard planea dejar de luchar, analizó Kusan, levantando la vista. Parece que su regeneración tiene limitaciones. No puede seguir, o podremos aprovecharnos de él. ¿No es una gran oportunidad? Deberíamos poder matar rápidamente a ese recién llegado ahora. Si lo dejamos ir, seguramente se convertirá en una gran amenaza más adelante, dijo Sakazuki con voz grave. De hecho, un niño de menos de 20 años luchando contra Kaido de las bestias hasta el final fue asombroso. Aunque no se sabía quién habría ganado de no haber estado presente, incluso esto ya era exagerado. No podía permitirle escapar. En ese momento, sonó el pequeño Denden Mushi en el bolsillo de Kuzan. Al responder, el Denden Mushi gritó aterrorizado. ¡Qué mal, contraalmirante Kuzan! Se acerca una gran flota de buques de guerra de los piratas bestiales. Aunque se esperaba tal acontecimiento, la expresión de Kuzan se ensombreció. ¿Cuántos son? Un total de 4 grandes barcos piratas. Calculamos que son más del triple de los nuestros. Gritó el Denden Mushi. Sakazuki especuló. ¿Se enteraron de la situación de Kaido? Es probable que uno de los subordinados de Kaido tenga su Vibre Carp, se haya enterado de sus graves heridas y haya corrido hasta aquí, dijo Garp, levantándose del suelo y estirándose con un bostezo. Uf, ¡Uah! Después de bostezar, Garp hizo crujir los nudillos, produciendo varios clics agudos. En un momento como este, Kuzan se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza, y le preguntó a Garp. Garp-san, ¿cuál es el plan? Con el triple de fuerza, esos mocosos no podrán con ello, dijo Garp, levantando las comisuras de los labios para revelar sus dientes blancos. Nos dividiremos en 3 grupos. Yo me encargaré de ese mocoso, Kaido, y ustedes 2, uno se encargará del niño invencible, y el otro irá a apoyar a los soldados en la orilla. Tras dar sus órdenes, Garp no perdió el tiempo. Saltó frente a Kaido, levantando una mano como para saludarlo. Kaido, mocoso. Eras mucho más bajo la última vez que nos vimos. Viejo Garp, ¿viene a recoger sobras? Se burló Kaido. ¿Cuándo aprendiste ese truco? No, este viejo solo estaba desafiando su récord de donas mientras ustedes 2 peleaban, dijo Garp sin vergüenza, aunque era imposible saber si hablaba en serio. Basta de hablar. Kaido golpeó el suelo con un fuerte puño, haciendo que la tierra temblara. Una roca ligeramente agrietada cerca de Garp se hizo añicos y cayó. Si quieres pelear, ven. Viejo Garp. Kaido parecía completamente impasible ante las horribles heridas en su cuerpo. Su puño ya se acercaba. Este viejo te dará una lección, mocoso arrogante. Mientras tanto, después de recibir las órdenes de Garp, Sakazuki decidió enfrentarse a Alucard, mientras que Kuzan apoyaría a los marines en el borde de Baizimbur. Kuzan no objetó la decisión de Sakazuki. No le importaba y no contradecía los deseos de Garp. Antes de irse, Kuzan no pudo evitar advertir. Lo viste tú mismo. Tiene la fuerza para luchar contra Kaido. El poder que Alucard demostró en esa batalla realmente impactó a Kuzan. No se trataba solo de su fuerza bruta, sino también de su velocidad de progreso.
Solo ha pasado un año desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Incluso luché contra él en aquel entonces. Crecer tanto de una sola vez era un monstruo. Ni siquiera Kusan, conocido como un monstruo entre los reclutas de la marina, junto con Sakazuki y otros, podía compararse con el ritmo de crecimiento de Alucard. Si tú y Zephyr Sensei se hubieran encargado de ese chico entonces, nada de esto estaría pasando. La parte inferior del cuerpo de Sakazuki se transformó en magma. Como un avión a reacción, saltó desde la cima de la montaña, volando hacia Alucard. A mitad de camino, uno de sus brazos se convirtió en magma, y rugió. Mocoso. Ni se te ocurra correr. Sakazuki. ¿Un perro rabioso? ¿No viste que ya me iba? Aunque Alucard quería escapar a toda velocidad, Sakazuki ya había descendido sobre su cabeza, y una enorme roca de magma con forma de puño se desplomó. Crujido. ¡Bang! Alucard disparó su arma negra, Jacal, destrozando el puño de magma y enviando fragmentos esparcidos en todas direcciones. ¡Bang, bang, bang, bang! Alucard disparó su arma blanca, Kazuya, con la otra mano. Un destello azul pulverizó todas las balas que se dirigían hacia Alucard. Aunque ver la batalla de Alucard y Kaido ya había demostrado el poder de esas dos armas, solo en el combate directo uno podía sentir realmente su amenaza. Prepárate para morir, Alucard. Las manos de Sakazuki se transformaron por completo en magma, sus palmas de lava presionando el suelo, emitiendo ráfagas de calor. No tengo intención de continuar esta pelea. ¿Aún quieres pelear conmigo? El flequillo de Alucard le cubría la mitad del rostro, y su ojo izquierdo, al descubierto, brillaba con una siniestra luz carmesí. A pesar de sus palabras, la intención asesina que emanaba de Alucard se intensificó. El mal es imperdonable. El magma de Sakazuki brotó de sus manos, y usó a Soru, uno de los Rokushiki, que apareció instantáneamente detrás de Alucard. Un mestizo ignorante.